En las Escrituras vemos cómo Dios ha tratado con el hombre de una manera especial en las montañas. Usted lee cómo se mencionan varias montañas en la Biblia y cómo Dios utilizó ese preciso lugar para dar alguna enseñanza o manifestar su poder. Por ejemplo, en el monte Ararat fue donde descansó el arca de Noé. En el monte Sinaí, el monte Oreb, fue donde Dios habló con Moisés en la zarza y luego pues le dio los 10 mandamientos. En el monte Nebo, o el monte Pisga también se llama, fue donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida y le dijo, usted no va a poder entrar ahí. En el monte Carmelo fue donde Elías se enfrentó con los profetas de Baal y de Acera y pues ahí demostró quién era el Dios de Israel. En el monte de los Olivos fue el lugar donde, bueno, Jesús se reunía mucho con sus discípulos, de ahí ascendió Jesús al cielo y ahí es donde va a poner su pie cuando regrese por segunda vez a la tierra. El monte Hermón fue el monte de la transfiguración. Y hay un monte que es muy especial en las Escrituras, y eso es lo que vamos a estar hablando, sobre el monte Moriah. Si ustedes saben la historia bíblica, está en Génesis capítulo 22, verso 1. Vamos a refrescarla el día de hoy. El monte Moriah es un lugar de entrega. ¿Por qué? Dice el verso 1 de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La historia es conocida. Dios saca a este hombre de un territorio pagano y le dice que de él va a formar una gran nación. Pero el asunto es que la esposa era estéril y ya ellos estaban un poquito mayores. Más o menos a los 75 años fue cuando Abraham salió. Esperó para ver una promesa cumplida conforme Dios se la había dado. Esperó 25 años. Por ver una respuesta, 25 años, creyendo todavía que Dios lo podía hacer. 25, no estamos hablando de meses. A veces nosotros pedimos algo y hay gente que se enoja con Dios y se resiente con Dios porque no le respondió en 3 semanas. Estamos hablando de 25 años creyendo, Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar, Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar, Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar. Creyendo esperanza contra esperanza, dice la Biblia. Y por fin vio esa promesa cumplida. A sus 100 años y su esposa de 90, pues tienen a un bebé, Isaac. ¿Usted se imagina la alegría que pudo haber sentido esa pareja al ver eso? Wow, Dios me cumplió lo que Él me prometió. Dios lo prometió y me lo cumplió. Y no fue algo natural, no fue algo humano. Yo no tuve nada que ver en ese sentido porque ya no había posibilidad. Dios cumplió su promesa aún cuando ya lo natural decía que no se podía. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que ese hombre, y ninguno de nosotros se iba a imaginar que después de haber esperado 25 años y de haber visto la promesa cumplida, yo creo que ni por la cabeza se le iba a imaginar que un día Dios le iba a decir lo que le dijo ahí, lo que acabamos de leer. Que le dijera, ahora ofréceme eso que yo te acabo de dar, me lo tienes que dar de vuelta. Y eso no es fácil. Y tras de eso, Dios le recuerda y le dice, tu hijo, y todavía le dice, tu único hijo, a quien amas. O sea, como para que recuerde quién es, ¿verdad? Le estoy pidiendo algo fuerte y se lo recuerda, es tu único. Y es a quien amas. Dios le pide lo más grande que tiene y lo que más ama, se lo está pidiendo. No tenía sentido tanto esperarlo para ahora entregarlo de vuelta. O sea, no había una lógica. Porque Dios le había dicho que de él iba a salir una gran nación y entonces ahora los planes cambian. Pero ¿qué pasó? Si de él era que tenía que salir y ahora me lo está pidiendo. Y Dios no le dice por qué.
¿Verdad que no? Dios no le dice porque nada más le dice, dámelo. No le dijo por qué, ni cuál va a ser el final de la historia. Le dijo, dámelo nada más. No le dice por qué, no le da ninguna explicación, nada más le da la orden. Dios se lo había dado y ahora se lo pedía de vuelta. Algunos comentaristas piensan que era que Abraham se había desenfocado un poco. Que por haber recibido esa promesa y esa bendición tan esperada, ahora se había desenfocado y aquel muchachito ahora había pasado a ser el centro de su vida. Por eso fue que Dios se lo pidió. Algunos comentaristas piensan eso. Dios lo prueba para ver si lo amaba más que la bendición recibida. Dios le dice, dame la bendición que te di, dámela de vuelta para ver si me sigues amando. Lo que te entregué, dámelo de vuelta para ver si sigues siendo fiel. Para ver si sigues diciendo que yo soy un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, para ver si sigues sirviéndome. Quería saber si al quitarle esa bendición, Abraham seguía siendo un hombre de fe y un hombre fiel. Porque la bendición no puede estar por encima del Dios que la da. No puede estar. Todo lo que usted diga en su vida, hoy en la mañana, esto es bendición de Jehová. Eso no puede estar por encima del Dios que se la envió. Jamás. Todo, analice en este momento todo lo que hay en su vida que usted diga, Dios me ha bendecido con lo que sea. Con familia, con hijos, con salud, con casa, con trabajo, con lo que tenga. Esa bendición no puede estar por encima del Dios que se la dio. Porque todo lo que vemos, lo que usted tiene, proviene de Dios. Todo. Es más, la ropa que usted anda, es Dios quien se la dio. Haga así. Eso que usted acaba de respirar, Dios se lo está dando. Todo lo que usted tiene, todo en su casa, ahora usted regresa para su casa, usted la tiene porque Dios se lo dio. Si usted tiene un carro es porque Dios se lo dio. Si usted tiene un trabajo es porque Dios se lo dio. Usted tiene salud es porque Dios se la dio. Todo lo que usted tiene, sus hijos, Dios se lo dio. Usted tiene un matrimonio, Dios se lo dio. Todo, hermano, todo lo que usted tiene, Dios te lo dio. Nosotros, hermano, a veces creemos por mi fuerza, por mi capacidad. No, Dios te lo dio. Si usted tiene una compañía, Dios te la dio. Fue Dios. Pero eso no puede estar por encima de Él jamás. No podemos poner a eso en lugar del Dios que me lo dio. Dios le dice que vaya a Moriah y que ofrezca al muchacho. Y Moriah estaba, ahí dice ahí, a 3 días de camino. ¿Usted se imagina lo que es caminar 3 días pensando, lo voy a matar? Lo voy a matar, no es que lo voy a matar. Tan lindo que está, mira, y tantos planes que tenía yo con este muchacho, y ya yo me lo imaginaba, ya yo me imaginaba a mis nietos, y lo voy a ir a matar. ¿Usted se imagina lo que es caminar sabiendo que en 3 días lo voy a matar? No, es que será o no. Fueron 3 días, hermanos, de andar caminando con ese muchacho sabiendo lo que le iba a hacer. Sabiendo, Señor, dame las fuerzas para poderlo hacer, Señor. Ese muchacho lo voy a tener que entregar, ¿lo hago, no lo hago? ¿Sería la voz de Dios o no la voz de...? Fueron 3 días de todo eso. La Biblia no lo dice, pero son 3 días, hermano, donde cualquiera se echa para atrás. No, ¿será que fueron los macarrones de ayer? ¿Será que no? No. Ir 3 días caminando, viendo al muchacho que iba a entregar. Cualquiera pues se pone a dudar. 3 días pensando, ¿cómo va a ser mi vida de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser el plan? Si de ahí era que iba a salir todo y ahora ¿cuál va a ser el plan? ¿Qué será? ¿Que Sara va a tener otro hijo? ¿Cómo será el asunto? ¿Qué va a hacer Dios? Y Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Ahí. En un momento de entrega, en un momento de dolor, en un momento donde no se sabe por qué, nada más hay que obedecer. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra adoración. No fue en el tabernáculo, no fue en el templo, fue en un monte, cuando iba a sacrificar lo más grande que tenía. Ahí es donde aparece la palabra adoración. Por eso es que el apóstol Pablo nos recuerda que debemos de dar a Dios un sacrificio de alabanza.
alabar aun cuando duela, adorar aun cuando no se entienda, adorar aun cuando no veo la luz, adorar cuando no he recibido la promesa. Adorar es entregar nuestra vida a Dios, levantar nuestras manos, proclamar sus grandezas, aun cuando me esté doliendo por dentro. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? No es nada más cantar cuando el asunto va bonito, porque eso nos pasa a la mayoría. Cuando todo está bien, estoy sano, hay plata en el banco, mis hijos están bien, gloria a Dios, Dios ha sido fiel. Pero cuando el asunto se pone un poquito difícil, hay que seguir adorando al Señor. Moría ese lugar en donde se entrega lo que más se ama. Lo que más se ama. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas hoy? Si yo te dijera, ¿qué es lo que usted más ama hoy en su vida? Moría ese lugar donde se entrega eso, lo que más se ama. En donde se decide quién es el que está en primer lugar en mi vida. ¿Es Dios o es lo que Él me dio? Es el lugar donde se toman las grandes decisiones. Es el lugar donde se alaba aunque esté doliendo por dentro. Es el lugar de desprenderse de lo más querido. Es el lugar donde se dejan nuestros planes y lo que ya nosotros teníamos planeado para el futuro, se dejan ahí para tomar los planes de Dios, aunque a veces no los entendamos. Es el lugar donde se obedece sin entender. Nada más se obedece. Se obedece. No entiendo, Señor, pero me lo estás diciendo y yo lo hago. Es el lugar en donde si salimos victoriosos, pues Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Eran solo Abraham e Isaac. Ellos iban solos. A los demás les dijo, quédense aquí, él y yo, de aquí en adelante proseguimos. Era solo Isaac enfrentando pues la muerte segura. Nadie lo iba a poder defender, nadie iba a podérselo arrebatar a su papá. Era el muchacho solo. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo maravilloso porque confiesa que ambos iban a regresar. Ahí dijo, el muchacho y yo vamos a regresar. Él lo dijo. Génesis 22:6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dice ahí que Abraham preparó la leña y se la puso en el hombro a su hijo. Ese muchacho no sabía que estaba cargando el lugar donde iba a estar acostado para que lo sacrificaran. Iba cargando el lugar donde él iba a morir. Dios el Padre también puso sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Y no solo eso, sino que dice la palabra que el Hijo de Dios cargó un madero sobre sus espaldas hasta un lugar para ser sacrificado. Él iba cargando también el lugar donde iba a ser sacrificado. Isaac notó algo. Había fuego, había leña, pero no estaba el cordero para ser ofrecido. Y su papá le respondió, Dios proveerá. Abraham ató a su hijo para sacrificarlo. Y su hijo se dejó. Porque a veces vemos a la historia ahí y pensamos que Isaac tenía 9 años. No, ya era un muchacho, ya era una persona grande. Que podía haberse librado del papá que tenía más de 100 años. Podía haberle dicho no, salir corriendo, pero se dejó. Jesús fue como un cordero, dice la palabra, que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Que no se haga mi voluntad, le dijo Jesús al Padre, sino la tuya. Nadie lo obligó a hacerlo. Jesús se dejó
matar. Se dejó. Cuando Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Bueno, yo puedo ahorita mismo pedir que vengan ángeles y me defiendan, pero no, yo para esto he nacido. Jesús se dejó hacer todo lo que nosotros vemos en la Escritura. Se dejó escupir, se dejó golpear, se dejó garrotear, insultar y matar. Nadie lo obligó, él se dejó a la voluntad del Padre, igual que Isaac. No se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo el Señor. Abraham no sabía que eso era una prueba. Él estaba dispuesto a cumplir con la orden de Dios. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice ahí, el ángel lo detuvo. Pero ¿sabe qué? Y esto lo oí un día de esto, no voy a decir que a mí me llegó. Abraham sacrificó a su hijo en su corazón. Porque con solo el hecho de levantar un cuchillo es porque el cerebro le dio la orden a esa mano, hágalo. Él lo sacrificó en su corazón. Él lo vio muerto en su corazón. Él dijo, no, ya. Por eso Dios dijo, sé que no me rehusaste a tu hijo. Yo sé, porque Dios vio que él estaba decidido en su corazón a hacerlo. Abraham sacrificó a su hijo en su corazón. Él sabía y él ya había tomado la decisión de hacerlo cuando el ángel lo detuvo. Era el hijo de la promesa y Dios le había dicho a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Era de Isaac donde iba a provenir la descendencia que era tan numerosa como las estrellas. Abraham sabía que Dios no iba a mentir, sino que cumpliría su promesa. Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero entonces, ¿por qué ahora me está diciendo que lo mate? Bueno, no entiendo, no sé, la verdad no entiendo, pero yo voy y lo hago. Eso fue lo que dijo Abraham. Por eso en Hebreos 11:17, el escritor de Hebreos, más de 42 generaciones después de esto que estamos hablando, escribió en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía, lo mato, pero Dios va a cumplir, no sé cómo, pero Dios lo va a resucitar, porque dijo que de ahí va a salir. Es de él que va a salir la descendencia. Yo lo voy a degollar y no sé cómo, pero lo va a volver a levantar. Donde dice, en forma figurada lo volvió a recibir, porque ya Abraham en su corazón lo había visto muerto, lo había visto sacrificado. Abraham levantó la vista, dice, y entonces vio un carnero atrapado por los cuernos. Dios ha provisto. Por eso le dijo ahí, Dios ha provisto. En lugar de Isaac, Dios proveyó un animal inocente para ser sacrificado en lugar de él, en lugar de su hijo. Usted se imagina el alivio que sintió ese papá, el alma le volvió al cuerpo, decimos en mi país, le volvió la alegría que pudo haber sentido al volver a recibir a su hijo vivo, al ver a un sustituto de Isaac. Entonces llamó a aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Antes de alcanzar nuestro propósito en Dios, tenemos que pasar por Moriah. Llega un momento crucial donde tenemos que dejar claro qué es lo primero en nuestras vidas. ¿Es Dios o es lo que Él me ha dado? ¿Son mis planes o son los planes de Dios? ¿Es lo que yo veo en mi futuro o es lo que Dios ve en su futuro? Todos tenemos que pasar por Moriah. ¿Cuántos dicen amén? Los oigo como muy callados, será el frío. Que no se te olvide que todo lo que tienes Dios te lo dio y que si Él quiere te lo pide de vuelta. Pensando en algo menos valioso que un hijo, ¿verdad? Algo menos valioso, porque ya un hijo es como el extremo, ¿verdad? Pero es que ya esta prueba es muy dura, jamás. Pero ¿y si Dios, por ejemplo, yo me puse a pensar, y si Dios te pide la casa, que es mucho menos que un hijo, esta casa por la que tanto has soñado y has trabajado, si el Señor te dice, démela. Si te pide ese carro que usted tanto le pidió y por fin usted lo tiene y acaba de enviar la última cuota de donde ya es suyo, que el Señor le diga, démelo. Ese trabajo que usted tanto soñó y que por fin Dios se lo dio, si el Señor le dice, démelo, entréguemelo.
ese puesto que usted le pidió al Señor, si el Señor le dice, bueno, entréguemelo a mí, ¿qué le diríamos al Señor? Es mucho menos que un hijo. ¿Qué le diríamos al Señor? Pues, Señor, jamás. No, pero ¿cómo? Es que tú sabes que esto y que el otro y que los planes y que lo que yo tenía pensado, todos tenemos que pasar por Moriah. Entregar lo que más se ama, entregar lo que más se anhela, entregar lo más grande que hemos recibido, decidir y tomar ahí la decisión, ¿qué es lo primero en mi vida? Entonces dicen amén. Puede ser que lo único que Dios quiere ver es nuestra disposición, si estamos dispuestos a entregarlo. Si usted está dispuesto a entregarlo, pues Dios va a suplir algo mejor. Porque eso fue lo que pasó ahí. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Entonces Dios, no, espere. Le proveo esto otro. Ya no tiene que hacerlo. Yo voy a poner eso que hace falta para el sacrificio. Hay que pasar por Moriah para entregar lo que más amamos. Y conocer al Dios que provee. Entonces dicen amén. Todo cristiano, todo hijo de Dios que quiere servir al Señor, tiene que pasar por Moriah y entregar lo que más se ama. ¿Es mi familia o es Dios? ¿Son mis amigos o es Dios? ¿Mis planes o es Dios? Todos tenemos que llegar a un punto de decidir qué es lo primero para nuestras vidas. Yo pasé por Moriah. Lo que más amaba en mi vida antes de conocer a mi esposa eran mis papás. Yo decía, se mueren mis papás, me vuelvo loco. Mi mamá yo la tenía pues un pedestal, la amaba con todo mi corazón. Y me acuerdo, yo creo que ya se los conté, pero no importa, los voy a volver a contar. Mi mamá estaba cumpliendo 50 años, que por cierto, imagínate, ya yo voy por esa edad, y mi mamá estaba cumpliendo 50 años. Y fiesta, sorpresa para mi mamá, mariachis, familiares, vecinos. Y ese día había una reunión de jóvenes. Y el que hizo el llamado dijo, el que quiera servir al Señor, que se ponga de pie. Póngase de pie, el que quiera servir al Señor con todo su corazón. Y yo me puse de pie. Y ya era hora de irse porque ya la fiesta iba a empezar. Y mis amigos se fueron. Mis amigos, que no eran. Y el hijo, que era yo, se quedó ahí. Porque yo sentí en ese momento, si me voy de aquí, estoy poniendo a mi mamá antes que al Señor. Yo lo sentí. Estoy hablando de hace sus añitos, ¿verdad? Tenía ahí, no sé, 17, 18 años. Me voy, estoy poniendo a mi mamá por primer lugar. Me quedé ahí, hermano. Llegué cuando ya no había comida, se habían ido los mariachis, ya no había vecinos. Me eché encima a mi papá, mis hermanos, ¿cómo se lo? No salí en ninguna foto, pero yo sabía que ese era mi Moriah. Entregué ahí lo que más amaba. Moriah es el lugar donde se entrega lo que más se ama y Dios provee algo mejor. Amén. Moriah es un lugar para humillarse. En Primera de Crónicas 21 y en Segunda de Samuel 24 se nos narra la misma historia. Se nos dice que David ofende a Dios por hacer un censo, por mandar a hacer un censo. Él quería saber con cuántos hombres de guerra contaba, cuánta riqueza tenía, y entonces manda a hacer el censo. Se le había olvidado que la seguridad de él provenía de Dios y no de la multitud que estaba con él. No de la cantidad del ejército, sino del Dios que le había dado al pueblo para que lo dirigiera. Y Dios entonces le da 3 opciones. Se lo estoy resumiendo ahí. Le da 3 opciones por medio del profeta Gad. Le dice, o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado durante sus enemigos, o 3 días de espada de Jehová. Esto es una peste en la tierra. Eso fue lo que le dijo. Escoja usted, o 3 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de peste. David contestó, es mejor caer en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, y no caer en manos de los hombres. Entonces Dios envió una peste, y murieron 70,000 hombres, dice la Biblia. 70,000, imagínense, 70,000. Y el verso 15, Primera de Crónicas 21, dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel
de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. De todo el territorio de Israel, de todo ese territorio, Dios escogió un área específica para que David fuera y ofreciese un sacrificio para que se detuviese esa peste. Y fue precisamente en la era de Ornán Jebuseo. Dios escogió precisamente esa era, una era. La era es donde se separa el trigo de la cascarita, donde se tira, se avienta para arriba o se golpea para que el grano caiga, donde se separa lo bueno de lo malo, lo que sirve de lo que no sirve. Dios escogió una era para que David fuera a ofrecer un sacrificio. En aquel lugar donde se aprisiona, donde se golpea hasta que salga lo bueno. David tuvo una dura lección ahí para que aprendiera a confiar en Dios. Fue a la era para ser purificado. Fue a la era en donde se saca lo bueno de lo malo, para sacar lo malo que había en su corazón, para sacar lo malo que aún tenía dentro. El Señor le mostró que en un solo día Él podía deshacer en lo que David tenía la confianza. Confías en hombres, confías en multitud, pues bueno, en un día te mato 70,000. En eso es lo que usted está seguro, su vida está confiada en eso. Depende más de eso que de mí. Usted pone más su confianza en eso que en mí. Pues sepa que así yo se lo puedo quitar. Eso es lo que le dijo ahí el Señor. En un solo día, 70,000. ¿Se siente orgulloso por los grandes ejércitos? Pues vea, yo se lo puedo hacer desaparecer. David llega al lugar y le dice a Ornán, el jebuseo, que le venda la era para ofrecer sacrificios y que termine la plaga. Y Ornán se la ofrece gratis y le dice, tome todo lo que quiera, todo, se lo doy regalado. Es más, los bueyes, tome para el sacrificio y aún la madera, lo que necesite para que usted ofrezca ese sacrificio al Señor. Y David entonces hace una declaración poderosa. Y el verso 24 de 1 Crónicas 21 dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David no quería entregarle algo a Dios que no le costara nada. Dios no le había dicho que tenía que ser así, pero por su amor y en agradecimiento a Dios, él quería hacerlo. David tuvo la oportunidad de ofrecer algo gratis. Dios me está pidiendo esto y me va a salir gratis, y mejor doble bendición. ¿A qué sí? Me está pidiendo que entregue esto, que haga esto y me están ofreciendo todo. Esto tiene que ser de Dios. No, Dios está en el asunto. Mire, todo me lo regalaron. No tuve que poner un 5. No tuve que poner de mi plata, no tuve que poner nada. Me lo dieron todo gratis. Señor, gracias porque suplí. Cualquiera le va en esas, ¿verdad? Dios suplió. David tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Y sabe que nada le impedía tomarlo. Dios no le había dicho que tenía que comprar. Nada más le dijo, ofrécelo. Nada le impedía tomarlo. No le dio algo barato. No le dio lo que le sobró. No le dio el change que andaba en la bolsa, las moneditas que le sobraron. No. David nos enseña que a Dios se le da algo que cuesta. Que uno sienta que le costó. Tengo que sentir que me costó. Es para Dios, tengo que sentir, porque si le doy lo que me sobra, de ahí no. De por sí era o se lo doy a Dios o me compro una hamburguesa. De ahí, Dios, de por sí, no importa. No, tiene que sentirse, que algo que me cuesta. David le dijo, yo no le voy a ofrecer algo a Dios que a mí no me cueste. Tiene que sentirse. Todos tenemos que pasar por nuestro Moriah para sacar lo malo que hay en nosotros. Tenemos que pasar por Moriah para humillarnos, como hizo David, y reconocer en quién tenemos nuestra confianza. Si en Dios o en lo que Él me dio. Que hemos llegado hasta donde hemos llegado por su gracia. Tenemos que pasar por nuestro Moriah para ofrecerle a Dios aún lo que nos cuesta, para aprender a darle no lo que nos sobra, sino lo que realmente cuesta. Porque ¿sabe dónde estaba la era de Ornán Jebuseo? En el monte Moriah. El mismo monte donde muchos años antes, Abraham iba a ofrecer a Isaac.
En este mismo lugar fue el que Dios escogió para que David ofreciera un holocausto para lograr el perdón. En el mismo lugar. El mismo lugar de entrega, donde Abraham entregó lo que más quería. David dijo, yo no voy a entregar algo que no me duela, que no me cueste, me tiene que costar. En este mismo lugar se tuvo que humillar y reconocer que es Dios el primero en la vida, que es Dios la prioridad de mi vida, que Dios está antes que las bendiciones que Él me da. En el mismo lugar, el monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac, David ofreció holocaustos para lograr el perdón. Moriah es un lugar de adoración. Dice 2 de Crónicas 3:1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Era el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba, donde David tuvo que reconocer que era Dios el primero y decir, yo le entrego algo que me cueste. En este mismo lugar fue que Dios escogió para que Salomón levantara un templo en su honor. El lugar de entrega y el lugar de sacar lo malo de nosotros se está convirtiendo ahora en un lugar de adoración, un lugar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un lugar de sacrificio, un lugar de reverencia, un lugar en donde Salomón no escatimó en costos para darle a Dios algo hermoso. No, todo, si usted lee ahí, es más, un religioso hubiera leído eso en ese tiempo. Caen cruz, ¿cómo va a gastar tanta plata en un templo, hermano? Jamás. Las paredes de oro, pues está loco usted. Los instrumentos de oro, pues está loco. ¿De cómo de oro? El altar de oro, que jamás. Si hay tanto pobre, hay tanta necesidad. Salomón no escatimó en costos. Dios no le dijo que tenía que ser de oro. Todo, hermano, usted lee, eso era un lujo. Paredes forradas en oro y utensilios de oro. Todo era de oro porque era para Dios. A Dios se le da lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? A Dios se le da lo mejor. Y yo me gozo, hermano, cuando yo veo a los jóvenes adorando a Dios. En los 70s y 80s, cuando nosotros nos criamos, porque algunos todavía recuerdan ese tiempo, no, pero es que yo adoraba a Dios, era un rancho de 4 latas con un foco en el medio y todo el mundo había parado piso de tierra y ahí se sentía la presencia de Dios. Pero ya los tiempos han cambiado, hermano. Si Dios nos da los recursos para darle algo bueno, pues se lo damos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque es que el mundo tiene que tener lo mejor. Porque es que cuando el mundo prepara algo para sus tonteras y sus inmundicias, prepara, invierte y son ordenados, son puntuales, hay profesionalismo para el mundo. ¿Por qué no hacer algo hermoso para Dios también? Entregarle a Dios algo bueno. No para vanagloria, sino para quién lo estamos haciendo, hermano. Me acuerdo hace muchos años, un hermano que ya no está ni en la iglesia ni en el grupo de alabanza, se paró a tocar y dijo, vamos a cantar una canción. No tuvimos tiempo de ensayarla, pero para la gloria de Dios. Y yo después del servicio le dije, hermano, es al revés. Si es para la gloria de Dios, usted la tiene que ensayar. Si no la ha ensayado, pues no la canta. Porque es para la gloria de Dios. Pero el cristianismo hemos aprendido, no sé cantar, pero para la gloria de Dios ahí va. ¿Verdad que sí? No me la sé, pero para la gloria de Dios, no. Si es para la gloria de Dios, se le da lo mejor. Usted no lo invitan a la Casa Blanca y usted se va a parar a decir eso, señor presidente, no hemos ensayado, pero en honor a usted lo vamos a cantar. Jamás, lo hacen sacado de ahí. A Dios se le da lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Denle un aplauso a su Señor. Todo este lugar estaba rodeado de oro, era un lugar que simbolizaba la presencia de Dios. Fue precisamente cuando Salomón acababa de edificar ese templo que el Señor le dijo, 2 Crónicas 7:14, en esa era de Ornán Jebuseo donde estaba ese templo, el Señor le dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, un lugar para humillarnos, para orar, para buscar el rostro de Dios, para convertirnos de nuestros malos caminos. 2 Crónicas 7:15, y el Señor le dijo, ahora estarán abiertos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en ese lugar que fue edificado en este monte. Dios había prometido estar en estos días, pues ya no hay que ir a buscar un lugar para buscar la presencia del Señor.
Oh, necesito adorar, pero de ahí ahora hasta el miércoles, de ahí hasta el miércoles me espero. No, Dios está habitando en su vida, en su cuerpo. ¿Cuántos sabían eso? Donde usted está, usted puede tener acceso a la presencia de Dios, aún en su trabajo, en su taller, lavando, aplanchando, cortando grama, Dios está ahí con usted. Usted puede tener ahí un altar y adorar a Dios mientras usted lo está haciendo. Ya no hay que ir a un lugar específico, porque ahora nosotros somos ese templo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora nosotros somos ese templo. Donde usted está, está la presencia de Dios. Todos tenemos que pasar por ese Moriah, un lugar en donde habita la presencia de Dios. Hasta aquí hemos pasado por un proceso. Primero un lugar de entrega, donde se entrega lo más preciado. Después un lugar de humillación y ofrecer lo que cuesta. Ahora Moriah nos habla de un lugar en donde congregarnos, en donde buscar su presencia. Pero sobre todo nos recuerda que ahora nosotros somos ese templo donde Él habita. Ya para ir terminando, Moriah es un lugar de salvación. Hoy en día se sabe que el monte Moriah, entre el monte Moriah y el monte de Sión, forman lo que se conoce como la explanada del templo hoy en día. Hoy en día hay una mezquita ahí y está, usted puede buscar, y está el domo de la roca, que es en la cúpula dorada. Hoy está ahí. La Biblia nos narra que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios mismo entregaba el cordero para el sacrificio. El cordero para ser sacrificado en lugar del culpable. Y así como aquel carnero que Dios le proveyó a Abraham para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac, Dios ahora entregaba a su hijo. Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta vez no hubo ningún ángel que detuviera la mano del Padre de sacrificar a su Hijo. Dios le evitó ese dolor a Abraham, pero Él sí lo pasó. Él entregó a su Hijo en sacrificio. ¿Y sabe por qué? Por amor a usted, por amor a mí, para tenernos hoy acá. Juan 19:17 dice: y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Saben dónde se encuentra ese monte de la calavera, el Gólgota? En el monte Moriah. En el mismo monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde David ofreció aquel holocausto, donde estuvo el templo, fue el lugar donde el Cordero de Dios entregó su vida por usted y por mí. Denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Fue en el lugar donde David tuvo que humillarse, en el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios el Padre ofreció el suyo para el perdón de nuestros pecados. En el lugar en donde David entregó un sacrificio que le costó, Dios el Padre estaba ofreciendo un sacrificio que le costó muchísimo, la vida de su propio hijo. En ese lugar en donde David tuvo que humillarse para salvar al pueblo, el Cordero de Dios se humilló a sí mismo para salvarnos y salvar a toda la humanidad. En ese lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios, Jesús se ofreció como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Todos tenemos que pasar, todos, por Moriah, para ver el Gólgota, para ver el Calvario y tener un encuentro con nuestro Señor. Todos tenemos que pasar por ahí. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Todos tenemos que pasar por Moriah. Si hasta aquí usted no le ha entregado a Dios, aunque sea de una manera sincera: Señor, te entrego lo que más amo. Te entrego mis sueños. Señor, te entrego mis anhelos, mis planes. Te los entrego a ti, Señor. No entiendo, pero te los entrego. Si ya pasaste por ahí, ahora te toca pasar por el lugar de la humillación, donde decir: Señor, yo reconozco que dependo de ti.
que no es por mi fuerza, no es por mis recursos, es por tu gracia, Señor, es por tu favor. Mi vida descansa en ti, Señor. Mi seguridad está en ti, Señor. Moria nos enseña eso. Que pasar por aquel lugar de adoración, ser un altar vivo para el Señor, un sacrificio vivo. Recordar que somos ese templo en donde ahora habita el Señor. Eso nos enseña la palabra, que ahora Dios habita en nosotros, que Él no habita en templo hecho por manos de hombres, y ahora que habita en nuestro corazón, habita con nosotros. Vino para no irse. Es un lugar de entrega, un lugar de sacrificio, un lugar de adoración, un lugar para congregarse. Pero sobre todo, un lugar donde recibir salvación. Todos tenemos que pasar por ahí. Si usted nunca lo ha hecho, si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de pasar por Moria y ver aquella cruz que se levantó con un inocente que está pagando mi pecado, mi culpa. Y ver aquel cuadro de aquel hombre desangrándose para lavar mis pecados. Todos tenemos que pasar por ahí. Si usted nunca lo ha hecho, dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor, de haber vivido alejado de ti, de haber puesto más cuidado y más amor a las bendiciones que a ti que me las envías. Señor, si he puesto mi confianza en lo que me has dado, como hizo David, Señor, yo me arrepiento. Y hoy vengo, Señor, a rendirte adoración, a rendirte alabanza, Señor, a pedirte que habites dentro de mí, que me tomes como tu templo, Señor. Hoy vengo a recibir esa salvación tan grande, Señor, que tú me das. En el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo ahí. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Él está aquí. Dios está aquí. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Hoy Dios está llamándote, está tocando a tu puerta y te está recordando: te amo, no estás solo. Tu seguridad está en mí, te tengo en el hueco de mi mano. No estás solo. Esa lucha no es solo. Esa guerra que estás batallando no eres tú solo. Yo estoy contigo. Entrégame tus sueños. Entrégame tus anhelos. Entrégame el control de tu vida. Entrégamelo. Te tengo algo maravilloso. Dios quiere que lo conozcas como el Dios que provee. Si estás pasando una necesidad en esta mañana, Dios te recuerda: yo soy el Dios que provee. Yo soy el Dios que provee. Yo soy el Dios que provee. El Señor quiere que le entregues todo tu corazón, sin reservas. Dígale: Señor, te lo entrego, no sé cómo hacerlo, lo único que quiero es que lo tomes, Señor, tómalo. Me duele, Señor, a veces desprenderme de lo que más amo, pero te lo entrego, Señor. Te lo entrego, Señor, por amor a aquel que entregó su vida por mí. Aquella cruz que se levantó en aquel monte, Señor, me recuerda y me recordará toda la vida que me amas, que soy tan valioso para ti, Señor, que entregaste a tu Hijo por mí. Recibo esa sanidad, recibo esa salvación en el nombre de Jesús. Eres el mismo Dios. Eres el mismo Dios. Eres el mismo Dios. Señor, te entregamos nuestro ser, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Son tuyos, oh Dios. Ayúdanos a descansar en ti, sabiendo, Señor, que tú cuidas de ellos, que tú cuidas de mí. En el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, paz, paz. Paz en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a su Señor. Salude a la persona que tiene la paz. Salimos de aquí en victoria, hermano. Nos vemos el miércoles en el nombre de Jesús.